Está con nosotros la diputada Silvia Garza, diputada federal del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Esta también hablará la integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, María del Carmen Carmona Lara, Adriana Rivera, consultora del Consejo Internacional de Recursos Naturales, y el doctor Juan Manuel Galindo, presidente del Colegio de Biólogos ACE. Adelante, diputada Silvia Garza, por favor, si está nomás. Gracias. Y quiero agradecer también la presencia de mis compañeras diputadas, la diputada Isabel Guerra, muchísimas gracias por estar aquí, y de mi querida compañera Michelle, muchas gracias por estar aquí, diputadas siempre interesadas en estos temas tan importantes. Muy buenos días tengan todos ustedes. Quiero darle las gracias a la doctora Carmona, a la licenciada Adriana Rivera, al biólogo Juan Manuel Galindo y al licenciado Javier Gobea, y a mis compañeras diputadas por estar aquí, por su presencia tan importante para la presentación de esta iniciativa de ley, la Ley General para la Gestión Integral y Sustentable de las Costas Mexicanas, que quiero aclarar que es una iniciativa que se presentó en el Senado de la República, firmada en aquel entonces por la ex senadora hoy Luz María Beristáin de Morena y su servidora Silvia Garza. Pero es una ley, es una iniciativa de ley que no tiene autoría de partidos, sino que es una iniciativa hecha por participación ciudadana con un sustento técnico, aquí presente la doctora Carmona, que no solamente hablo de la parte técnica, doctora, de que es usted parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sino también de la experiencia profesional y que usted enfrentó y que honró ese puesto como subprocuradora jurídica de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y que sabe usted de los retos y de las complicaciones que tiene toda esta parte de nuestra zona costera. Independientemente de la gran riqueza que se encuentra en la zona costera, de los más de 11,000 kilómetros que tiene nuestro país de zona costera, que somos afortunados por estar en medio de dos grandes océanos, y que, como sabemos, la mayoría de las especies, el 70% de las especies, tiene durante o una parte de su ciclo biológico se lleva en las zonas costeras. Por eso la importancia de proteger los manglares, porque los manglares son dadores de vida y también impulsan el desarrollo económico. Hace un rato, en la gran exposición que tuvo la doctora Carmona, les comentaba el mensaje para la Secretaría de Hacienda, que tenemos que cambiar el chip y pensar en inversión en capital natural. Inversión para ir de la mano y poder lograr ese desarrollo sostenible del que tanto hablamos y aspiramos los mexicanos y mexicanas. Este compromiso de regular a través de esta ley la zona costera nos va a llevar a todos a un buen puerto. México tiene el 43%, como mencionaba ahorita la doctora Carmona, del PIB se genera en una zona costera, 17 estados costeros, más de 150 municipios costeros, y que necesitamos tener una identidad costera, ya que en ninguna de las constituciones estatales se asume una identidad costera. Esto va a beneficiar grandemente al país. Quiero dejar en claro que le he pedido a la diputada Laura Rojas, presidenta de la Cámara de Diputados, que lleve esta gran iniciativa de participación ciudadana a la Jucopo, que toque las puertas de cada uno de los coordinadores y, por supuesto, el espacio para que la doctora Carmona haga la presentación en cada uno de los grupos parlamentarios, porque esta iniciativa de ley le conviene a México, le conviene a la gente y, por supuesto, que le conviene para proteger y conservar nuestros recursos naturales, que estos son los que nos dan el desarrollo económico. Entonces, en pocas palabras, nos conviene a todos. Así es que desde aquí, el llamado a Mario Delgado, que ya una de sus integrantes de Morena, en ese tiempo la ex senadora Luz María Beristáin, firmó esta iniciativa de ley para poder sacar este tema tan noble, poderlo llevar al Pleno, primero a comisiones y luego al Pleno, para que sea aprobada de forma inmediata, porque le urge a México. En esta línea que tiene el gobierno federal de estar presionando a los gobiernos estatales y municipales
para que se alleguen de recursos, pues esta es una gran oportunidad porque hay muchísimo dinero en la zona costera que se nos está yendo y no va ni a la federación, ni al estado, ni a los municipios. Así es que podemos hacer muchísimas cosas y voy a pasar el micrófono a la doctora Carmona para que nos haga el favor de resumir esta iniciativa de ley y por qué le conviene a México y sobre todo de qué forma vamos a proteger y a conservar nuestro capital natural. Adelante, doctora. Gracias. Pues muy buenas tardes. En realidad esta propuesta de ley ha sido un trabajo de más de 10 años de muchos grupos sociales y sobre todo la participación de muchos científicos y muchos interesados en el campo académico. Más del 75% de las universidades costeras, sus integrantes, y también fueron sede, muchas de ellas, de foros en donde se desarrollaron precisamente todas aquellas discusiones, todas aquellas propuestas que hace un momento comentaba yo, que se iniciaron con una propuesta de manejar algo para las dunas y los humedales. Empezó con un taller de dunas y humedales en Los Cabos, organizado por Los Cabos Coast Keeper y apoyado por la entonces Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. El camino que se ha recorrido ha sido muy interesante, sobre todo porque sabiendo que se ha hecho a partir de un sector académico, de grupos interesados, de sociedad civil organizada y además también de una serie de legisladores y de personajes que en diferentes trincheras han apoyado esta propuesta, pues nos ha llevado a que en estos momentos se pueda presentar aquí en la Cámara de Diputados y reconociendo sobre todo la labor de la ahora diputada y entonces senadora, y junto con la senadora Luz María Beristain, que la presentaron en el Senado y que finalmente creemos que es uno de los aportes para México. ¿Qué aporta la ley Un Nuevo México? Digo que se descubrió a partir de todo el análisis estratégico, de evaluación estratégica que se hizo para elaborar la propuesta de ley, de que lo que se necesita es un modelo estratégico de gestión integral costera, y curiosamente salió Un Nuevo México. Si volteamos a la costa, si los estados costeros reconocen el valor de ser, por un lado, inclusive aduana, frontera, porque lo son, si reconocemos el valor de cómo podemos cumplir con ciertas situaciones que ahora se sabe dentro de las propuestas tanto de los comités y los estudios respecto de cambio climático, de que estamos hablando de la vulnerabilidad de esa zona costera por los efectos del cambio climático y la necesidad de fortalecer y de evitar los riesgos en esta zona y de fortalecer el Sistema Nacional de Protección Civil. Si podemos encontrar esquemas de coordinación y sobre todo de poder decantar estas ideas globales a nivel local, en donde los municipios sepan qué está ocurriendo en cada uno de los municipios y sepan el capital natural y la necesidad de protección y preservación de sus recursos, y obviamente podemos empezar desde la costa a prevenir y controlar la contaminación, tanto marina como en el caso de la situación terrestre. También es muy importante, y lo acabamos de comentar con la diputada Garza, que curiosamente va a ser la primera ley que establezca principios para dar validez y para decantar la parte nacional del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que conforme al capítulo 24 ya nos establece una serie de obligaciones de cuidado costero, sobre todo para el caso de la basura marina, que entonces, como es una atribución municipal, resulta que se tiene que empezar a trabajar desde una ley federal, tal y como lo establece el esquema del tratado, para poder finalmente llegar a dar cumplimiento. De no hacerlo, seremos sujetos de denuncias ante los paneles del propio tratado, y el problema está en que si nos sancionan cuesta mucho dinero el tener que establecer eso. Aquí ya digamos que se nos multa por la basura marina, con fundamento en este tratado,
Y con fundamento al artículo 1 constitucional, pues este tratado ya se convierte en una ley nacional de alguna manera, y entonces se tiene que establecer y decantar estos principios en esta iniciativa como ya lo están. Por eso, pues felicito mucho a la diputada, felicito esta posibilidad de poder luchar por la vida en el mejor lugar en donde se genera la vida, que es precisamente la costa, y en donde tenemos el gran capital para nuestro nuevo desarrollo, para un nuevo México a través de una estrategia de gestión integral costera y sustentable. Gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora uso de la palabra el biólogo José Manuel Galindo Jaramillo, presidente del Colegio de Biólogos de México. Adelante, biólogo. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, bióloga y diputada Silvia Garza, por tener en cuenta el área técnica científica, así como la doctora es el área técnica jurídica. El área de la biología, mucha gente quizá entienda la importancia que tienen las zonas costeras, porque van y disfrutan de la belleza escénica de las costas, pero también todos los días o casi todos los días disfrutamos de las zonas costeras en nuestra mesa, con un pescado, con un camarón, disfrutamos de agua limpia, disfrutamos de clima adecuado, nos protegen de las eventualidades climáticas derivadas de este cambio climático, que mucha gente dice que no es cierto, pero yo los invito a que vayan siguiendo las temperaturas en la Ciudad de México y en cualquier otra parte del mundo y veamos qué es lo que nos está ocurriendo con el cambio climático. Las zonas costeras tienen una importancia muy grande en términos de cambio climático, de nuestra diversidad biológica, como se ha mencionado, de nuestro capital natural. El capital natural es toda aquella materia prima en términos industriales que nos permite generar el resto de nuestros capitales humanos y económicos. Pensemos en los muebles que tenemos en casa. El capital natural son nuestros árboles, nuestros bosques. De igual manera que el agua que bebemos directamente o a través de bebidas gaseosas o bebidas, otro tipo de bebidas, provienen de los manantiales y de otros sitios donde inicia el ciclo del agua, justamente en las mares y costas. Todos los días, seamos de los municipios costeros o no, estamos viéndonos afectados y beneficiados por todo lo que existe en las zonas costeras. Las zonas costeras, como ya se mencionó, tienen una gran diversidad y albergan especies que están en riesgo, como los manglares, que son la cuna esencialmente de prácticamente todas las pesquerías comerciales, la mayoría de los peces, las jaivas, camarones, como ya se ha dicho, aves que están en peligro de extinción, aves que viven solamente aquí en México, pero también son especies migratorias. México tiene un compromiso entonces internacional con la protección de estas especies. Hay sitios que tienen una importancia no solo para México, sino para una importancia internacional en el marco de la Convención de Humedales Ramsar. El domingo justamente acaba de ser el Día Internacional de los Humedales, reconociendo la relevancia que tienen estos sitios para la conservación de la diversidad, para el desarrollo humano y en general para el desarrollo sustentable, entendido como el desarrollo económico, social y la protección del medio ambiente. Por ello, esta ley que se está trabajando y de la cual me enorgullece mucho ser parte en la promoción y en el enfoque ambiental, ya que pocas leyes tienen esta visión tan integral, tan transdisciplinaria como le está promoviendo en estos momentos, por las razones naturales, en donde la costa se convergen, el mar, el área terrestre y esa zona tan particular que es el área de confluencia entre estas dos realidades ambientales. Es de gran importancia para nosotros el que esta ley pueda llevarse a cabo y que tenga la operatividad que se requiere para que todos nosotros gocemos de un medio ambiente sano, porque si nuestras costas están protegidas, si nuestras costas están en buen estado, tienen buena calidad ambiental, social y un desarrollo económico adecuado,
todos nos veremos beneficiados, no solamente la gente que vive en la costa. Todos al final del día estamos siendo beneficiados o afectados por lo que ocurre en la zona costera. Por ello, muchas gracias de nuevo, bióloga, por permitirnos a los biólogos, con esta responsabilidad social que tenemos de aportar nuestros conocimientos técnicos y experiencia al servicio del país. Le agradezco esta invitación y pertenecerá a este grupo. Gracias. Muchas gracias. Ahora pasamos a preguntas y respuestas de los reporteros. Alfredo Flores, por favor. Diputadas, caballeros, señoras, buenas tardes. Bueno, en lo personal, la biología a mí me gusta mucho. Por eso les voy a hacer 2 o 3 preguntas así más técnicas. Yo creo que lo van a conocer más las maestras. Primero, tengo entendido, de acuerdo a lo que leí en Scientific America, que las aguas muertas están avanzando, sobre todo la de Nueva Orleans, la del delta del Mississippi, ya es muy grande y está caminando hacia México. En México también tenemos muchas aguas muertas porque ahora todos los hoteles están echando, y bueno, todas las ciudades están echando más desechos que antes en los ríos. La pregunta es muy simple, ustedes que saben de este tema más que su servidor, ¿qué tanto en peligro está México? Del 1 al 10, 10 siendo lo más grave, está en el tema de los litorales, sobre todo por el descargue de aguas negras, plásticos. Hemos visto videos donde la gente, por ejemplo en Chiapas, echa su basura a los ríos. Parece fantasía, pero sí es una realidad. ¿En qué punto estamos ahí? Esa sería la primera pregunta. ¿Quién me la contesta? Pero con mucho gusto le voy a dar la palabra, bien sea a la doctora Carmona o al biólogo Juan Manuel. Pero quiero decirte que por supuesto esta ley nos va a ayudar muchísimo porque no tenemos una regulación. Inclusive la licenciada Adriana Rivera, ahorita en el foro, hacía la precisión de que teníamos que involucrar también a Conagua. O sea, no tenemos reguladas esas descargas. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con estas aguas muertas? Cuando la demanda bioquímica de oxígeno disminuye, pues obviamente se va la vida. El oxígeno es parte, se necesita para el ser vivo, y si no hay oxígeno, bien sea en el agua, en el aire, en este caso en el agua, pues no va a haber vida. Y por supuesto que estamos en peligro y vamos a seguir en peligro creciente si no se aprueba esta ley. Necesitamos regular nuestra costa, entre ellas esas descargas que no solamente hablamos de los hoteles, también hablamos de los drenajes de los municipios que no tienen plantas tratadoras y que resulta muy importante involucrar a Conagua y aplicar que en todos aquellos municipios, como está y lo comenta la Ley General de Cambio Climático, en los transitorios de mayor de 50,000 habitantes, pues que tengamos ya plantas tratadoras. Bueno, aprovechando antes de que pase la palabra y ahorita me contesta, ¿cómo van con los de Morena? Porque Morena son autómatas. Si su zombie no les dice háganlo, no funcionan. ¿Cómo van con ellos para ver si tienen algo de conciencia algunos? Nosotros, y en lo personal, quise sacar el tema de lo político, porque esta ley la necesita México, la necesita su capital natural y la necesitan los municipios y los estados para llegarse de recursos por la presión federal que están ejerciendo en la disminución de los presupuestos. Y esto es una excelente oportunidad para ganar todos, porque de eso se trata, de ganar, ganar. Entonces, esta ley, quiero recordarles que la firmamos 2 hoy ex senadoras de la República, en su momento Luz María Beristain, de Morena, y tu servidora. Pero esta ley es de participación ciudadana, de una gran cantidad de científicos mexicanos, de universidades costeras, de AC, de asociaciones civiles, y de técnicos aquí presentes, como la doctora Carmona, que no solamente hace rato hablé de que es parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sino que fue su procuradora jurídica de la Profepa y que se enfrentó a múltiples demandas y procesos y procedimientos jurídicos que tuvo que enfrentar. Entonces, ¿qué mejor que tener una ley donde se extienda la mano a la ciudadanía, a esa participación que ya está hecha, que es un trabajo de 10 años y que estoy segura, como le pedí a Laura, quitarle lo político, que promueva a ella como presidenta de la Cámara esta ley que le urge a México, que le urge a esos estados y a esos municipios y que nos va a beneficiar a todos. En primer lugar, a nuestro capital natural, que es el que genera el recurso económico para que la federación se allegue de recursos, pero una gran cantidad de dinero se está perdiendo porque es incobrable y porque la costa no está regulada y existen muchas lagunas que los abogados aprovechan para bien y saldar esta cuestión.
Si alguno de mis compañeros... Bueno, y aprovechando eso de las costas, perdón, aguántenme para que me conteste lo científico. Hace 2 legislaturas, la bancada del PRI, que era la mayoría, que también son autómatas, son como borregos, les dicen hagan esto y todos lo hacen en bolita, aprobaron la ley de privatizar las playas. De hecho, estamos viendo la Holbox, que ya es visto por ahí, que ya la está privatizando. ¿Van a hacer cambios, buscarían esos cambios en esa materia? Porque las playas ya se están privatizando y muchos expriistas se están apropiando de todas esas playas. ¿O qué van a hacer? ¿O se va a quedar la ley como está? Porque esa es parte de la contaminación que hay en esas playas. Bueno, parte de la contaminación es porque no está regulada la zona costera. Parte de la gravedad de esto implica que, ¿cómo es posible que los municipios no tengan plantas tratadoras de agua y estén tirando esas aguas negras al mar? Pero no solamente hablo de aguas, hablo de basura, hablo de muchísimas cosas, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es conciencia. Y quiero, en esta parte de las cuestiones de lo que comentabas de las playas, pues es que tenemos que hacer un exhorto. Obviamente hay menos presupuesto en la Semarnat, pero aplicando esta ley vamos a tener mayores entradas tanto en la federación, en los estados como en los municipios, que podemos aprovechar para aumentar el presupuesto a Semarnat y aprovechar y revisar con lupa los permisos y concesiones que se están otorgando. A mí me gustaría que la doctora Carmona nos hablara en este punto, sobre todo las playas, porque ahí es como un malentendido. Gracias. Ahora sí, las aguas muertas en México. Bueno, aquí el asunto precisamente, en el caso del agua, ahí empieza también, digamos, la confusión desde el punto de vista de atribuciones, porque si bien es con agua la responsable, resulta que por asignación le da el agua al municipio y el municipio descarga en el mar. Todavía tenemos otra complicación jurídica porque resulta que está la nueva ley de vertimientos, bueno, ya tiene varios años, que la maneja Marina y que también controla esta contaminación. Pero aquí el asunto es precisamente en donde confluyen la federación y los municipios y también la aportación que los estados pudieran dar, porque los estados son costeros también, tienen los municipios costeros, y entonces involucrar, estas son nuevas figuras de coordinación. Respecto a las playas y a la denominada privatización, efectivamente fue una iniciativa que no fue aprobada en el proceso legislativo, no llegó a ser aprobada, y resulta que precisamente estamos hablando de esta posibilidad de inversión extranjera en una norma que finalmente viene hasta de la época de la colonia, etcétera, etcétera, para esta franja de inversión o no en el caso de extranjeros. En realidad estamos hablando de que se tiene que ver con una zona de inversión, pero no nada más con esta figura de inversión privada, sino si están haciendo uso de una zona común, porque es una zona que es bien nacional, desde la zona federal marítimo terrestre, que es un bien nacional conforme a la legislación y la Constitución, hasta lo que es la parte del municipio, que finalmente son las zonas de uso común. Las playas en México son de uso común, pero aquí el asunto es que al no estar reguladas, se están dando estos fenómenos de apropiación privada, ahí es en donde tiene que estar la autoridad costera, la regulación costera y sobre todo el ordenamiento ecológico costero a través de las definiciones de playas. Ir más allá de la certificación de playa limpia, sino, digamos, con el parámetro de que todas las playas en México tendrían que serlo, pero para beneficio de todos, debido a que es un área común. Nadie se puede apropiar de esta zona costera, porque ahí es en donde depende la vida de todo el conjunto, no solamente marino, sino también terrestre, y por eso controlar las descargas terrestres al mar. Y lo que le preguntaba, ¿cómo está la situación de aguas muertas, mares muertos en México? Bueno, aquí el asunto es que si uno ve los estudios, dentro de poquito van a empezar a salir los parámetros de contaminación en playas, porque viene digamos, el periodo de Semana Santa, y esas son precisamente parámetros que da tanto con agua como
como la Secretaría de Salud, que finalmente también coordinadas con Turismo tienen que llevar a cabo este programa de playas limpias para el resguardo de los derechos de todos los usuarios de esta zona. Lo interesante en este caso es que sí hay algunas que son focos de atención importantes, pero que en el general siempre sale más o menos bien librado, digamos, si se va uno a nivel nacional. Ahora, es muy importante porque un foco de contaminación afecta ya el esquema de aplicación y cumplimiento de la norma cuando se tratan de derechos humanos asociados al medio ambiente. Entonces, digamos de que generalizar es bueno, pero en este caso, en lo ambiental, sí se tienen que ir caso por caso, porque todos los casos tienen la misma importancia que el todo. Muchas gracias. Berta Becerra, del Sol de México. Buenos días. Diputada, señores, esta ley va a contemplar las islas y archipiélagos. Está el caso de las Islas Marías, que está ya totalmente abandonada, cuando es una zona riquísima en cuestiones de pesca, ¿no? Y por otro lado, pues se van a aprovechar todos los piratas, sobre todo los japoneses, que vienen a robar toda la riqueza. Quisiera saber esto. Muchas gracias. Aquí el asunto es que estamos pensando en el esquema que establece la ley, es que precisamente se determinará, dependiendo la naturaleza de la zona costera, su programa de gestión. Entonces, digamos, para las Islas Marías tendría un programa de gestión costero, en donde, porque también hay una serie de situaciones respecto de las islas. Hay unas que sí están asignadas al municipio, el caso Cozumel o las Islas Marías, y hay islas que son solamente del ámbito federal. Entonces, digamos de que, o sea, que son pues, más las del Pacífico. Entonces, digamos de que atendiendo a eso, precisamente habrán programas de gestión integral costera y sustentable que atenderán a cada una de las características. Pero sí se incluye. Sí, claro, o sea, están incluidas en esa, digamos que van a haber zonas costeras federales si la isla es federal, y en el caso de Cozumel serán zonas costeras con el esquema tridimensional de municipio, estado y federación. Y la otra historia que decía del saqueo, por ejemplo, tenemos en estos momentos el caso de nuestras dunas que no tienen protección y bueno, se están llevando la arena de México, que pareciera cualquier cosa, pero es uno de los recursos que en estos momentos, ante el cambio climático, se cree que se van a extinguir. Y el hecho de que la arena, digamos, cambie de su morfología, dicen los expertos en esto, y aquí el biólogo nos lo puede decir, realmente es muy preocupante. Y eso, por ejemplo, pues tenemos que regularlo. ¿Por qué? Porque en estos momentos ni siquiera hay arancel para exportación de arena, que sabemos que barcos enteros se los llevan. En el caso, hay un estudio inclusive en los foros que se hicieron en el Senado, publicados por el Senado, en donde se habla de este fenómeno del saqueo de arena y donde finalmente, y en lo que se refiere a la diputada, pues se pierde gran cantidad de dinero, porque bueno, siquiera la vendiéramos, le ponemos un arancel, pero obviamente ya con un análisis de impacto en este sentido. ¿A dónde se la están llevando, perdón? Lo que pasa es que o sea, depende de qué área estamos hablando. Por ejemplo, en el caso del Golfo y sobre todo de las zonas de Quintana Roo, el tipo de suelo sirve para que se lo lleven a apuntalar a los Everglades de Florida, porque tiene la misma morfología. Y desde el punto de vista del Pacífico, ahí lo que ocurre es que como sí han tenido un cambio climático importante y luego pues se ha perdido playa en la zona del Pacífico, se lo llevan para recuperación y restauración de playas. Pero es un saqueo de material que nosotros no lo hemos considerado como un producto de exportación o de regulación. Y esto obviamente que tendría que estar considerado en los programas de manejo integral y sustentable de las costas, que también es la proporción de playa. Bueno, conocemos el caso de Cancún, ¿no? En donde, y los millones de pesos que se han invertido para recuperar sin resultados arena. Entonces, bueno, es un recurso
como antes era el clima, lo regulado, y que ahora tendríamos que darle la atención para proteger un bien que finalmente es nacional. Doña Berta, nada más para completar toda la exposición de la doctora, la ley marca dos figuras muy importantes, la creación de la Comisión Nacional Costera y del Servicio Nacional Costero, con sus facultades y por supuesto la elaboración de la Política Nacional Costera, que es de suma importancia para poder regular todo esto y de las grandes fugas de capital económico y obviamente natural que estamos perdiendo. Muchas gracias. No tenemos más preguntas. Gracias, diputada. Muchas gracias a Buenas todos. tardes.